Después de la derrota formal de la dictadura se la arregló para dejar el sistema que había instalado amarrado constitucionalmente en el país. O sea, desde la perspectiva constitucional, los chilenos tenemos una constitución neoliberal impuesta en dictadura y que nunca fue discutida. Entonces, ¿cuál era el problema? Que esa constitución, cada vez que asumía un gobierno que no era neoliberal, que varios asumieron diciendo que iban a contrarrestar esto, se encontraron con los candados de la dictadura y por lo tanto al principio trataron, pero no mucho, de hacer cambio, y todas las veces que trataron, finalmente el candado constitucional, el conjunto de leyes y normas que quedaron, siempre se los prohibió y terminaron acomodándose a esto y finalmente terminaron profundizando el modelo. Esto se dio en un contexto de recuperación de un conjunto de libertades y de mejoramiento de un conjunto de indicadores que hicieron sentir durante mucho tiempo que el país iba mejorando, porque efectivamente en algunos indicadores el país iba mejorando, ¿no? El tema es que en este proceso el neoliberalismo empieza a agotarse a nivel mundial, empiezan a bajar significativamente las tasas de ganancia de las transnacionales y ellas tienen que empezar a desarrollar el programa neoliberal a ultranza en todos los países. Ahora, claro, en países como Argentina, el programa neoliberal, cada vez que se trató de aplicar, los argentinos salieron, ¿no? Y dieron vuelta al país. Acá en Chile esto era distinto porque el programa neoliberal ya estaba instalado y por lo tanto había una normalidad que no requería de instalar nada por la vía de la democracia. Y por lo tanto esto se fue deteriorando, pero en el largo plazo. De hecho, los gobiernos de la concertación perdieron más de 1,5 millones de votos en 3 gobiernos, porque siempre estaban con la promesa de crecer con equidad, de una serie de cambios, pero nunca lograban hacerlo y al final terminaron renunciando a su programa. Las injusticias se fueron acrecentando. Como a nivel mundial la tasa de ganancia de todas las industrias va bajando, empezaron a encarecer para mantener la tasa de ganancia el costo de la vida. Y empezó a subir en Chile todo. Bueno, acá la universidad más barata es más cara que el sueldo mínimo. La universidad más barata, la estatal, en cualquier parte, no es más cara que el sueldo mínimo. Por lo tanto, ninguna familia del 70% más pobre de Chile puede mandar a su hijo a estudiar a la universidad. Acá los medicamentos son entre 4 y 5 veces más caros que en Argentina, que no son baratos. Pero hay gente que va desde Chile a Argentina a hacer turismo médico, porque prefieren pagar el pasaje y comprar remedios para un año y traerlos. Sale más barato que comprar los medicamentos acá. El Estado le asegura al transporte colectivo, porque no es público, ¿no? Las utilidades. Bueno, hoy día acá en Chile vale $1,3 cualquier pasaje. Las cuentas de electricidad, acá nadie paga menos de $30. Nadie paga menos, y eso es lo que pagan poco, ¿no? Entonces uno va sumando remedios, luz, agua, educación, salud, que es patética, ¿no? Que los municipios no tenemos cómo rendir. Todo esto se fue dando en un contexto de normalidad, pero que iba incubando una rabia y una frustración. Los salarios crecen muy por debajo de lo que crecen las utilidades de la empresa. Los salarios crecen incluso muchas veces cero, porque crecen o lo mismo o un poquito menos del IPC, ¿no? Y esto fue incubando una rabia que algunos dicen que nadie la vio venir. Nosotros decimos, no, mira, no nos hagan responsables, nosotros venimos denunciando esto hace 20 años. Esta municipalidad lleva 7 años tratando precisamente de ir en la dirección contraria, abaratando la vida de las personas, porque entendíamos que esto era demasiado, ¿ah? Y de hecho nuestra comunidad está mucho más contenta que en el resto del país, porque siente que aquí hay beneficios que en ninguna parte del resto del país están. La confianza en la política, confianza en el diccionario se define como tener la certeza de que algo va a pasar. Las instituciones políticas están bastante bajas en confianza ciudadana, porque no importa por quién votes, la mayoría dice que no tiene certeza de que lo que dicen vaya a pasar. Pero hay una desconfianza, ¿por qué? Porque finalmente
todavía prevalece el mito del pensamiento único post caída de la experiencia soviética. Entonces todavía estamos en este hito de que no sabemos para dónde ir, no sabemos cómo construir una alternativa. Y yo creo que eso, hay una deuda gigante de la izquierda latinoamericana en haber dejado que la derecha tomara banderas que son nuestras y que se las apropiara, como la eficiencia, la eficacia, la participación, la innovación, ¿no?, la transparencia y la probidad, y habernos un poco enmarañado en lo que son los conflictos históricos de la derecha. La corrupción nunca había llegado tanto a sectores de centro izquierda como si era muy propia de la derecha. De hecho, aquí yo siempre me sonrío en Chile de que los mismos que llevaron a un gallo que estafó en un banco, que se robó un banco entero, lo llevaron a la presidencia, son los que hoy día se quejan de la delincuencia. Yo siento que cuando uno vota por delincuente después no puede quejarse de que lo asalten, ¿no? O sea, es brutal, ¿no? Claramente que hay un problema de la centroizquierda, sobre todo, porque se dejó permear por los valores del neoliberalismo, y hasta el día de hoy, en todas partes, tenemos fracciones de la centroizquierda que, por ejemplo, es mucho más fácil para ellos encontrar el enemigo dentro de la izquierda que fuera de la izquierda. Acá tenemos un problema bien serio, porque todos los partidos de la centroizquierda en sus congresos ideológicos se han definido por la Asamblea Constituyente. El problema es que muchos de sus diputados, cuando están en el Parlamento, actúan completamente en contra de lo que dicen sus partidos. Por ejemplo, algunos que estamos peleando por la reducción de parlamentarios. Todos estamos de acuerdo en la reducción de parlamentarios, pero hay algunos que quieren reducir la representatividad de un Congreso bicameral y otros que decimos mejor aumentemos la representatividad en un Congreso unicameral, porque es absurdo tener dos cámaras en países pequeños. Es absurdo tener una cámara para que legisle y otra para que le revise lo que legisla la primera. El otro día, conversando con un senador, me decía, es que en la Cámara de Diputados a veces aprueban cosas que son malas leyes. Bueno, pero entonces que los senadores compitan y estén en la Cámara de Diputados y que haya una sola Cámara para no gastar 20.000 millones de pesos al año en una segunda Cámara para que haga lo mismo que hace la primera. Yo no me imagino tener dos alcaldes por comuna, uno para hacer la pega y el otro para que se la revise. Es absurdo, es completamente absurdo. Hoy día yo creo que lo más sensato es, con la misma sistematización de los cabildos que se están dando, más los que ya fueron, porque no podemos partir de cero, yo creo que hay que primero convocar al pueblo a que defina cuál es el camino constitucional que quiere, y que el pueblo defina si es el Congreso, si es una asamblea constituyente, si es una convención mixta de todas las autoridades electas democráticamente, ¿no?, que podría ser una posibilidad, el conjunto de los diputados, senadores y alcaldes, por ejemplo, pero nosotros somos partidarios sin ninguna duda de la Asamblea Constituyente. O sea, nosotros no le tenemos miedo a que los chilenos se junten y digan qué pacto social quieren por primera vez en la historia. Nosotros jamás hemos tenido una Asamblea Constituyente. Y acá hay gente que se asusta de la Asamblea Constituyente y por supuesto la derecha influencia mucho el temor y lo trata de sobredimensionar para que efectivamente traten de mantener sus privilegios lo más que puedan. Uno de los dolores que tiene Chile en su alma es que en la historia de Chile han habido más de 25 masacres de trabajadores y de población civil indefensa a manos de agentes del Estado, y que los perpetradores de esas masacres tienen calles, tienen monumentos, tienen estatuas, ¿no? Y las víctimas y los familiares de las víctimas han tenido que vivir 200 años viendo esta impunidad en las calles. Uno de los sentimientos que yo creo que recorre todo Chile es que eso también tiene que cambiar y que ningún presidente más que ose cometer una masacre contra su propio pueblo debiera salirle gratis. Y por lo tanto el tema no es que renuncie Piñera, el tema es que hay que hacer una acusación constitucional contra Piñera y destituirlo para darle cauce al proceso democrático. ¿Y por qué lo digo? Porque hay gente que dice, no, es que mira, lo elegimos por 4 años y tiene que terminar. A ver, cuidado, hoy día en Estados Unidos se le está haciendo un juicio político a un presidente electo democráticamente en ese país que es la gloria de la democracia para algunos, sencillamente porque trató de llevar a cabo una investigación contra un opositor a través de un tercer país. Yo creo que eso es bastante menos grave
que haber sacado a los militares a la calle y haber matado a 20 y tantas personas, y haber tenido torturados, y haber tenido desaparecidos, y haber tenido violaciones sexuales, bajo su mandato y bajo su responsabilidad. Por lo tanto, yo creo que este es uno de los cambios que Chile reclama. La Constitución de Pinochet, la que tanto defiende la derecha, dice que en situaciones de crisis hay una salida constitucional. Cuando uno no está dispuesto a organizar un golpe de Estado para cambiar un gobierno que no le gusta, como hace la derecha, uno tiene que recurrir a la Constitución. Y a pesar de que esta Constitución no me gusta y que la quiero cambiar, yo soy partidario de que la Constitución, la que venga y esta, tengan elementos de control, ¿no?, para contrapesar cuando un gobierno sencillamente falta gravemente a la ley, o viola los derechos humanos, o efectivamente comete delitos que sean necesarios de juzgar. Y acá existe la posibilidad de juzgar políticamente al presidente por crímenes de lesa humanidad, por violación a los derechos humanos bajo su mandato, porque además no han sido capaces de condenarlo. O sea, aquí el presidente hubiese tenido una oportunidad de deslindar responsabilidad. Todas las autoridades políticas unipersonales, cuando ven que se comete un delito bajo su responsabilidad, tienen dos opciones: o se convierten en cómplices cuando uno no hace nada, o toman la decisión, hacen una investigación y destituyen a los responsables, y eso es ejercer el deber de la supervigilancia del cargo, que es el jefe del servicio. Pero aquí Piñera, ¿qué hizo? No solo salió a validar la forma, no solo salió a reiterarle la confianza al responsable directo, no solo salió a felicitar a Carabineros y a las Fuerzas Armadas cuando estaban cometiendo estos delitos, diciendo que tenían todo el apoyo del gobierno, sino que además declaró públicamente que Chile estaba en guerra. Y eso enardeció los ánimos más que cualquier otra cosa. Entonces uno se pregunta, ¿qué más tiene que pasar en un país para que uno piense en acusar constitucionalmente al presidente y hacerle un juicio político? ¿Cuántos muertos más necesitan? ¿Cuántos globos oculares de jóvenes destruidos? ¿Cuántas mujeres y niñas violadas en las comisarías? ¿Cuántos centros de tortura ilegal? ¿Cuánto abuso? ¿Es un tema de número? Aquí nunca se ha discutido una constitución con el pueblo. Lo que Chile quiere es, por primera vez en la historia, tener un contrato social. Lo que Chile quiere es cambios de modelo hacia un Estado que no sea subsidiario, sino que asegure derechos sociales, ¿no? Lo que Chile quiere es que no haya nadie que jubile con una jubilación que le impida vivir dignamente, que suban los salarios, ¿no? Y para eso, y que hayan cambios estructurales en salud, en educación, que haya un enfoque de derechos completamente distinto a lo que el país es hoy. Esto no se puede lograr sin un cambio constitucional, porque la Constitución, como dije al principio, es neoliberal. Por lo tanto, acá lo que puede venir son dos posibilidades: de que el conflicto vaya decreciendo porque el movimiento se agote, que es la apuesta del gobierno, que está tratando de bypasearlo una vez más, no quiere de nuevo construir un acuerdo por arriba por algunos partidos de la centroizquierda, que son los mismos que pactaron la salida de la dictadura, asegurándole al dictador impunidad a todos los responsables y asegurando también que el modelo se mantendría. Son los mismos los que hoy día están tratando de discutir en la moneda sin incorporar al movimiento social organizado en ninguna salida. Y el gobierno hoy día está impulsando lo que hace 2 semanas consideraba que era una estupidez. Está convocando a cabildos, después de que ellos decidieron no participar en los cabildos del gobierno anterior y desecharon el proceso anterior, también porque estaban convencidos de que esto era un oasis en América Latina, así lo decía el presidente hace 3 semanas atrás. Debe haberse dado cuenta que estaba viendo un espejismo muy grotesco, ¿no? Y por lo tanto ese puede ser un camino, pero ese camino, ¿dónde va a conducir? A que quizá efectivamente el movimiento decrezca, ¿no?, temporalmente, y se siga anidando esta frustración y esta rabia y esta indignación. La otra salida posible, que paralelamente, ¿no?, y simultáneamente con discutir la agenda social de mejoras en la calidad de vida y en las condiciones de vida de los más vulnerables, y los cambios estructurales que el modelo requiera, se invita al pueblo a definir una nueva constitución. Yo creo que la única salida real de esta crisis es que se invite al pueblo a discutir una nueva constitución, ¿ya? Y que parta esto con un plebiscito.
que el pueblo defina cuál es el camino constitucional que quiere y que ahí todos puedan opinar. Pero la derecha le tiene miedo a la gente, la derecha le tiene pánico a la democracia, no son demócratas. Por eso tuvieron que construir una constitución en la cual incluso cuando gana la izquierda hay que hacer gobiernos de derecha porque la constitución no te deja girar a la izquierda. No, o sea, si creyeran en la democracia no le tendrían temor a los plebiscitos, no le tendrían temor a los referéndums, no le tendrían temor a todos los elementos de democracia directa que pueden incorporarse en una constitución hecha desde el pueblo. Nunca han querido promulgar la iniciativa popular de ley, nunca han querido tener ninguno de estos elementos de democracia directa que en nuestro país están vetados constitucionalmente.